Hola y bienvenidos al canal. Este video va a ser un poco diferente, ni siquiera traigo la mejor cara, pero bueno. Me he estado dando cuenta por conocidos que no muchos tienen idea de las noticias que pasan a nivel internacional. Y no es que sea su culpa, porque yo la verdad soy una gran inconforme con las noticias que se dan aquí en México en el ámbito internacional. A mí no me satisfacen en nada. Siento que dan lo que ellos creen que puede ser importante y dan cosas como que un accidente en China dejó tal y realmente eso es algo que yo no creo que de alguna manera muy directa nos pueda afectar en nuestra vida cotidiana. Pero como ya les dije en otros videos, yo soy una gran amante de las noticias, sobre todo las noticias internacionales, así que me quedé pensando, ¿por qué no hacer una especie de telediario? Pero de un telediario que sea semanal, tratando de resumirles las noticias más importantes que han pasado en la semana, pero que también sí nos pueden afectar un poco a la vida de cada uno, porque a veces pensamos que las noticias suceden del otro lado del mundo y eso a mí que me afectan, yo no tengo nada que ver con eso y a veces nos afectan más de lo que pensamos, así que espero que les guste. Así que espero que les agrade. Si hay algún comentario también me encantaría decirlo y me pondré en el papel de presentadora de noticias que nunca pensé que tal vez lo iba a tener que hacer un día, pero espero que les guste. No van a ser todas las noticias que pasan en la semana porque me saldrían horas y horas y horas, así que solamente son las más importantes, así que espero que lo disfruten y esta vez trataré que sea de viernes a viernes, pero por lo menos hoy va a ser desde el primero de este mes, el primero de abril, hasta la fecha que hoy es 8 de abril. Así que, pues, espero que les agrade. Otra cosa que les voy a decir, no va a haber muchas imágenes que pueda poner aquí. Conforme a lo mejor vaya dándose todo, pueda conseguir un poco de imágenes. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que son los derechos de autor. Yo no puedo hacerme con derechos de autor de alguien más porque pues tengo que cubrir con ciertos requisitos y ese no es el sentido. Hay que darle a cada quien su valor y sobre todo la labor que hacen de estar consiguiendo todo eso, pero ciertas imágenes sí pondré que sean de derecho libre, así que, porque estoy segura que muchos van a decir, ay, ¿por qué no pones imágenes? Lo que sí voy a hacer en todo caso también es ponerles los videos para que puedan entrar un poco en el tema, si es que no lo han visto o alguna liga para la noticia. Y las fuentes no creo ponerlas todas porque es mucho, pero sí les voy a decir brevemente más o menos en cuáles siempre me baso. Me baso mucho en Euronews, me baso mucho en Televisión Española, me baso mucho en France 24, en Deutsche W y sí, para ciertas cosas también es importante tomar en cuenta RT, que es un canal de noticias ruso, que muchos creo que ya lo conocen. Así que también periódicos como El País, El Mundo y de agencias a veces de noticia como AP y... Ahí se me fue la otra, pero bueno. Entonces para que más o menos vayan teniendo una idea, así que ahora sí, sin más ni más, empezamos. El 1 de abril, tal vez van a decir estas noticias y a mí en qué fregados me importa o qué fregados me puede afectar, pero es que España ha traído una situación ahí con Marruecos de que hubo el año pasado prácticamente estuvieron las relaciones diplomáticas congeladas, así que tuvimos desavenencias entre estos dos países. Hace como 2 semanas el gobierno de Pedro Sánchez
informó que veía favorable que la zona del Magreb pudiera ser considerado parte de Marruecos. Una situación bastante complicada y bastante curiosa porque su punto de vista siempre fue que se debería de partir sobre un referéndum que se supone está pactado pero que nunca se ha realizado porque Marruecos no ha querido. Y da la casualidad que la noticia aquí del día es que Argelia no descartaba revisar los precios del gas que le vende a España. Van a decir por qué a eso podría afectarnos a nosotros aquí, pues simplemente porque Argelia es uno de los grandes productores que le surte a España, y con la situación que se está viviendo en Rusia, la situación del gas podría complicarse en Europa bastante para el siguiente invierno, por lo cual también podría ser complicado los precios que tengamos a nivel internacional dentro de unos meses a todos. Así que simplemente por ese hecho es de importarnos qué pueda pasar ahí. Pero también ese día se da que la noticia de que Rusia acusa a Ucrania de un ataque a un depósito de combustible, siendo este el primer ataque que se tiene desde la Segunda Guerra Mundial que sucede en territorio ruso, así que es una noticia bastante importante. Para el 2 de abril tenemos que Estados Unidos pone fin al título 42. Esto es que ese título permitía las expulsiones masivas sin cuestionamientos de migrantes, y esto fue una situación que fue impulsada por Trump, por la COVID, y en ese momento se decide poner fin. Por otra parte, también tenemos que Ucrania afirmaba en ese momento haber tomado el control de la región de Kiev. En ese momento todavía no sabemos qué es lo que íbamos a ver en un futuro, pero también ese día se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas. Esta es una guerra que sucedió entre Argentina y Reino Unido, y en el cual sigue causando problemas en ambos países, donde las relaciones todavía siguen siendo un poco complicadas porque ese territorio sigue siendo proclamado por Argentina y hasta ahorita la soberanía la tienen los británicos. Sin dejar de lado lo que pasa también en Medio Oriente, tenemos que en las últimas semanas ha incrementado la violencia en Israel, habiendo bastantes atentados. El 2 de abril se da una serie de 3 atentados en total por parte de musulmanes o pakistaníes, no que diga, lo siento, por parte de musulmanes, y unos han sido reivindicados por el Estado Islámico. Ese mismo día, el Estado del sur de Asia, Sri Lanka, decreta o entra, mejor dicho, en un estado de emergencia. Esto se debe a que en los pasados días se había dado manifestaciones a causa de la subida de los combustibles que se viene dando a causa de la guerra de Ucrania. Así que el gobierno estima que es mejor tener todo bajo control a que pueda pasar cualquier incidente que a ellos les pueda causar problemas. El 3 de abril empiezan a llegarnos imágenes de lo que son las fosas comunes en Bucha, en una región muy cercana a Kiev. Empezamos a ver todas las atrocidades que han hecho los rusos, pero ese mismo día también tenemos 3 elecciones importantes a nivel mundial. Y van a decir, ¿y a mí qué me interesa? Una simplemente porque pasa en América, y es aquí en Costa Rica, en donde Rodrigo Chávez resulta vencedor de estas elecciones. Y es muy importante porque Costa Rica es considerada un poco como la Suiza de Centroamérica, no hay muchos problemas, y el hombre que va a tomar presidencia dentro de poco es bastante peculiar, bastante controvertido, así que veremos qué es lo que nos depara en el futuro de este país. Por otra parte, en Europa se dan 2 elecciones que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque se da una en Hungría y otra en Serbia. Y es tan importante porque en estos 2 ganan los que son amigos de Putin. Serbia no era de extrañar. Hungría se tenía la esperanza de que en una de esas pudiera hacer que los electorados votaran por la oposición, dado que la oposición iba unida y nada más presentaron un solo candidato.
pero finalmente volvió a reelegirse Viktor Orbán. Y es bastante complicada la situación aquí porque Hungría pertenece al Club de los 27, pero al mismo tiempo es muy cercano a Putin. Y de hecho en su mitin de victoria ese domingo por la noche llama enemigo al presidente de Ucrania. Así que eso es algo muy importante, lo cual puede ser que en un futuro traiga consecuencias para la Unión Europea, para Ucrania y hasta para la propia Rusia. El 2 de abril se había decretado una tregua en la guerra de Yemen, pero simplemente a unas pocas horas de eso, el 3 de abril, la guerra se vuelve a reanudar y la tregua queda rota. Para el 4 de abril tenemos que Pakistán decide disolver su parlamento y convocar a nuevas elecciones, esto por un posible golpe de estado. Así que esperemos qué es lo que pasa ahí, porque es vecino de la región de India y también tiene frontera común con Afganistán, así que es de importar lo que pasa ahí. Pero ese mismo día, Rusia sale y dice que ellos no son culpables de lo que ha pasado en Bucha, que cuando ellos se fueron, todo lo dejaron normal. Algo muy difícil de creer, porque el 5 de octubre, el Washington Post o el New York Times, no recuerdo bien, nos empiezan a mostrar imágenes satelitales en donde desde hace 3 semanas están los cadáveres en las calles y en donde ya es difícil creerle a Rusia que diga que él dejó todo normal, cuando aparte las imágenes culpan sin lugar a dudas a Rusia porque hay tortura y imágenes que no tienen la menor idea de lo fuerte que pueden llegar a ser. Ese mismo día Alemania nacionaliza la parte de Gazprom que está en Alemania, lo cual hace todavía más complicadas las situaciones de gas que se está viviendo tanto en Europa y en Rusia, porque ya no va a poder operar del todo Rusia en ese país, pero siempre tiene unas bajo la manga. Y ese mismo día, Human Rights Watch acusa a tropas de Mali de estar cometiendo un asesinato de 300 civiles inexplicable, por lo cual también podríamos decir que ahí está pasando algo grave y delicado. Por otra parte, en América, el presidente de Perú, Pedro Castillo, decreta un toque de queda, el cual es inentendible para su población, solo porque hace unas semanas ha habido una serie de manifestaciones en donde están proclamando que se dé una bajada en los hidrocarburos, consecuencia también de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es inentendible porque se supone que este presidente, que se dice de izquierda y escuchar a todos, está proclamando este toque de queda. Y ese mismo día, ¿por qué no? Zelensky hace su aparición en la ONU, para ser más específicos, en este grupo permanente, en donde acusa abiertamente a Rusia de crímenes de guerra y genocidio en Bucha, y también le pide a la ONU que haya una reforma para poder sacar a Rusia de ese derecho de veto que tiene en el Consejo de Seguridad, el cual es la reunión en la que se estaba dando. Así que, pues nada. Para el 6 de abril tenemos que solamente a unas horas de que el toque de queda en Perú fuera a implementarse, el Castillo lo quita, lo cual hace todavía que la situación se vuelva más tensa y las manifestaciones se siguen dando hasta la fecha. Así que, pues nada. Por otra parte, en Europa se siguen buscando sanciones ante las imágenes que están llegando de Bucha, y el Club de los 27 empieza a tener problemas porque no todos están muy a favor de las sanciones que puedan implementarse, en donde ya por fin se empieza a hablar de que va a llegar el momento en que el petróleo y el gas va a tener que entrar en las sanciones que se tengan que dar contra Rusia. Y ese mismo día, Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusan de una limpieza étnica
a las fuerzas regionales de Etiopía. Y es que también es una guerra que se está dando en el país africano, en el Cuerno del África, y que también puede salirse de control si es que no le prestamos mucha atención. Para el 7 de abril, que eso fue ayer, en Turquía decide dar carpetazo al caso de Khashoggi, que fue el asesinato de un periodista de Arabia Saudita, donde se da en el consulado de este país, pero en Turquía, y el cual entró y nunca salió, y sabemos que algo raro pasó ahí, pero deciden que los culpables están en otro país y que ellos ya no pueden hacer nada, lo cual es bastante preocupante porque ya no vamos a saber en realidad lo que pasó, aunque técnicamente ya lo sabemos. Ese mismo día también en su vecino Israel se vuelven a dar ataques en Tel Aviv, dejando creo un total de 4 muertos. Se llama que no se salga de su casa y vuelven a ser hechos por militantes extremistas musulmanes, así que la situación en Israel también está preocupando cada vez más, porque aparte estamos en época de Ramadán y la situación en esas épocas siempre se complica un poco en Israel. Por su parte, una noticia bastante importante y que creo todos oyeron es que la ONU, la Asamblea General como tal, decide suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, aunque pocas horas antes Rusia decide irse por voluntad propia, pero eso nada quita que se da la votación, y una votación bastante peculiar porque 96 votaron a favor de que se fuera Rusia, 24 en contra, sus típicos aliados rusos, y 58 se abstienen. Lo más importante de estos 58 países que se abstienen es que todos los países emergentes votan o se abstienen mejor de votar para no generar conflictos en sus propios intereses. Entre estos países se encuentran Brasil y México. Pero al mismo tiempo llegó el día en que Sánchez se reúne con el rey Mohamed VI de Marruecos y las relaciones entre estos dos países por fin quedan restablecidas. Este mismo día, a pocas horas después, Argelia dice que claro que va a revisar el precio de su combustible que le vende a España, haciendo la situación del gas y las energías en Europa cada vez más complicada. Y finalmente hoy, 8 de abril, nos amanecemos con esta terrible noticia de este bombardeo indiscriminado en la ciudad de Ucrania, en la estación de Kramatovsk, en donde hasta esta fecha, a estas horas, se tiene un total de 30 muertos. Lo más seguro es que las cifras aumenten porque había bastantes personas esperando el tren para salir de esta región de Lugansk. Así que nada, porque la situación, sobre todo este bombardeo, está siendo bastante peculiar y bastante complicado poder entenderlo, porque el misil, primero se habla que fueron 2 misiles. No tenemos con seguridad si son 2 misiles, pero lo que sí sabe es que el misil que cayó cerca del lugar está escrito niños en ucranianos, por lo cual ya está habiendo opiniones contradictorias, porque Ucrania dice que lo lanzaron los rusos dicen que fue Ucrania, porque aparte este tipo de misil solamente ha sido utilizado por Ucrania. Así que si me permiten decir una opinión, puede ser que se haya lanzado por equivocación Ucrania, o puede ser también, ¿por qué no?, que en esta parte, como está ahorita controlada por rusos y se han hecho con armamento ucraniano, los rusos lo hayan disparado a propósito, haciendo de esto que se complique la situación pensando que es Ucrania, y realmente pudiera ser que sean los rusos los verdaderos culpables, pero eso no lo sabemos. Así que pues nada, estas son las noticias de esta semana, así que espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana.